Los conceptos de diseño y diseño mecánico que están muy relacionados, pero no es lo mismo, ¿sí? Es más enfocado, obviamente, el diseño mecánico. Pero hablar de diseño es hablar de un diseño general. Imagínense ustedes que, oye, en tu casa tienes un problema, entonces tienes que diseñar algo, ¿verdad? Bueno, pues lo haces el diseño. O simplemente para ti, una necesidad que tú tengas, pues se hace el diseño. O que cierta comunidad tiene un problema, bueno, diseñas algo para esa comunidad. Pero no precisamente tiene que ser una máquina o mecánico, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Necesito vestirme, tengo la necesidad de vestirme, entonces empiezo a diseñar ropa a las medidas, en una media, lo que sea, pero yo empiezo a correr todo un proceso de diseñar. Y diseñar se define como la formulación de un plan para satisfacer una demanda humana. Esto es digamos, lo importante, ¿sí? Satisfacer una demanda humana. Esto es lo que podríamos subrayar. Es, como muchos me dijeron, seguir un plan, ¿sí? Es formular un plan para satisfacer una demanda humana. La necesidad particular, ¿sí?, que se tenga que satisfacer deberá estar completamente definida desde un principio. Esto es importante, bien definido. Imagínense que alguien llegue con ustedes y le dice, ¿sabes qué? Tengo un problema. A ver, ¿cuál es tu problema? Y se lo empieza a platicar. Son dos escenarios: el que está platicando la persona y tratando de dar a entender, y el que ustedes están entendiendo. Entonces, digamos que la comunicación oral no creo que sea la más efectiva para este tipo de situación, sino que tiene que estar acompañado de otras situaciones, como por ejemplo dibujos, gráficos, lo que sea, en donde se quede completamente bien definido la necesidad que tendrá que satisfacerse. Entonces, les digo, a veces, no sé si les ha tocado de decir, es que yo necesito esto y esto, eso. Ah, ok, sí, tu solución es esta. Y te la ponen y dices tú, no, es que no precisamente quería eso, ¿sí? Entonces, pues quiere decir que al principio estuvo mal definida lo que fue la necesidad. Yo no estoy diciendo que a lo mejor ustedes hayan equivocado al definirla, sino que la otra persona quizá no la concibió tal cual ustedes la proyectaron. Entonces, esto es un punto muy importante, ¿eh? Sobre todo porque a veces hay mucho dinero de por medio. Entonces, si no queda bien definida esa necesidad, es uno de los primeros pasos del diseño, definir la necesidad. Si no queda bien definida, entonces vas a hacer cosas que no vas a necesitar y probablemente sigues un resultado, pero no más al más óptimo según tus necesidades. Pero nos quedamos con que en sí el diseño es satisfacer una demanda humana, ¿verdad? O sea, satisfacer, o lo podemos decir de esta manera: diseñar es satisfacer una demanda humana, o satisfacer, ¿satisfacer qué? Una, Necesidad. exactamente. Normalmente los diseñadores así lo comentan: satisfacer una necesidad. Eso es el diseño, ¿sí? Otra vez, no dice qué, simplemente satisfacer. Hay cosas media chuscas que voy a comentar aquí con ustedes, pero igual y hacemos una pequeña actividad para el día de mañana, a ver si nos da tiempo. Ahorita se los comento. Y el diseño mecánico es el diseño de objetos y sistemas de naturaleza mecánica, como las máquinas, los aparatos, las estructuras, dispositivos e instrumentos. Y en su mayor parte, para este diseño se hace uso de las matemáticas, la ciencia de los materiales, que es mecánica de materiales, y la ciencia mecánica aplicada. La ciencia mecánica aplicada, pues, es la estática, la dinámica, inclusive termodinámica, todo eso. Acá en la ciencia de los materiales podemos meter la mecánica y la ciencia de los materiales, o sea, ciencia e ingeniería de materiales, que por ahí también vieron algo sobre la estructura de los materiales, cuáles son los metales, cuáles son los cerámicos, etcétera, las características de uno de otro, el tema de la densidad, del esfuerzo de influencia o cedencia, el último, el módulo elástico, o sea, muchas cosas que nos enseñaron ya en otras materias y que para esta materia debemos de conocer. Eso es el diseño mecánico, ¿sí? Es el diseño de objetos y sistemas de naturaleza mecánica.
Ese es el diseño. Ahora sí, dices tú, bueno, yo necesito esto. Ah, bueno, puedes rediseñar un mecanismo que haga eso. Oye, yo necesito, ok, vamos a diseñar una bomba que haga eso. Una bomba hidráulica, sí. Oye, que yo necesito que vamos a hacer una estructura que soporte eso. Entonces, estás definiendo tu necesidad, en este caso mecánica, y para eso, con el diseño mecánico, puedes dar una solución adecuada. Y esta es la metodología del diseño en base a lo que alguien me puso, que es formular un plan. Este es el plan. Este debería ser el plan que se debería hacer cuando quieres diseñar algo y seguir paso por paso y llegar de una manera correcta a resultados óptimos y deseables. Primero es la identificación de la necesidad. ¿Ciertamente hay una necesidad? Sí. Imagínense que ustedes llegan a una planta, ¿sí?, a un nuevo trabajo y empieza el ciclo del proceso. ¿Sabes? Por aquí empieza la materia prima. ¿Sí? Aquí se alimenta. Después, aquí se procesa. En el caso de que se tenga que cortar, tratar, lo que sea. Después, aquí se le da un proceso de formado, por decir algo, prensas, guillotinas, lo que sea. Y acá, por ejemplo, se le pueden poner accesorios, ¿sí?, al teste, y acá ya podemos tener un producto final, ¿sí? Y sale. Tiempo de producción, 1 minuto, supongamos, ¿sí? Y tú llegas y ves ese flujo de producción y sabes que por aquí entró, por acá salió y me lleva 1 minuto hacerlo. Oye, ¿y qué onda? Según el corte diario o semanal o como sea, ¿andan bien o andan mal? No, pues andamos muy bien. El proceso de producción funciona bastante bien y que el producto salga con 1 minuto, está bien. La pregunta es, ¿puede ser mejor? O sea, ¿qué pasa si a esto le bajo a 45 segundos, por decir algo? O sea, ¿eso es mejor o no es mejor? Por lógica, ahorita nosotros diríamos que es mejor, ¿verdad? Oye, pues entonces si lo produzco en 45 segundos, quiere decir que voy a tener más producción y por lo tanto más producto que se pueda mover. La pregunta es, y que por acá debe de estar en alguno de estos puntos, ¿se va a vender o se va a ir a un almacén? ¿Sí? Y que esto me va a generar costo. Entonces ya no me conviene bajarle a 45 segundos. ¿Sí me explico? Entonces, ojo que la identificación de la necesidad es una parte muy delicada. No es llegar y decir, oye, yo te lo voy a bajar 5 segundos, porque 5 segundos es mucho por producto. Sí, pero si esto me va a generar esto, entonces no es una solución a una necesidad, o sea, más bien me estás metiendo otro problema y no es el caso de diseñar. Entonces, primero se identifica la necesidad, después se define bien el problema, se le llama el problema, ¿sí? La definición correcta es cómo lo vas a definir, cómo lo vas a generar, cómo vas a esquematizar, cómo hacer un plan, etcétera. Después la búsqueda de información es bien importante. Hay varias vertientes en base a esta búsqueda de información y el objetivo es distinto. Por ejemplo, en el tema de investigar lo que ya hay, el estado del arte, que se le llama. Imagínate que tú vas ahí y dices tú, ¿sabes qué? He detectado que a la ropa le está muy arrugada después de lavarse. Ah, bueno, voy a inventar una plancha. Y entonces empieza a buscar información si ya hay algún instrumento parecido a la plancha en cualquier otra parte del mundo. ¿Y eso con el objetivo de qué? Pues que te ayude a ti para tu diseño, para que si hay información que te pueda ayudar, la puedas utilizar, ¿sí? Y no estar empezando desde cero. O simplemente no perder tiempo, no empezar a diseñar algo que ya está hecho. ¿Para qué? Pero por otra parte, es importante por el tema de las patentes. Imagínate que aquí mismo en México alguien más haya diseñado, por ejemplo, por lo que acabo de decir, una plancha y tú inocentemente no lo hayas investigado y sacas tu plancha y funciona muy bien y luego la empiezas a reproducir para venta, entonces te vas a meter en problemas legales porque está ya un producto patentado que es similar a lo que tú sacaste, entonces eso obviamente genera demandas. Y entonces dices tú, por hacer algo, querer hacer algo bueno, entre comillas, resulta ser que me fui mal y estoy demandado. Entonces es diferente. Ahora, también hay patentes, y eso es importante que lo sepan,
porque tienen cierta extensión territorial. Vaya, por ejemplo, hay patentes en Alemania que a lo mejor tienen la extensión territorial para la comunidad europea, pero que no para Latinoamérica o para América. Entonces, yo puedo utilizar aquí una patente de Alemania, ¿sí? Para mi propio producto, obviamente con sus adecuaciones necesarias, y yo patento el producto sin meterme en broncas legales. Digo, es eso también otra. Se viene la generación de conceptos, que es la lluvia de ideas de descomposición funcional, de todo lo que se va a tener que realizar, cómo se va a tener que hacer. La lluvia de ideas sirve para dar una solución y esa solución después ser evaluada para poder tener la más adecuada. En la lluvia de ideas no hay limitantes, ¿sí? De hecho, aquí en este tema, viene siendo el temario de un libro muy bueno de diseño en ingeniería. Por ejemplo, aquí creo, no sé si es aquí o en otra parte, que pone el ejemplo de los 9 puntos. ¿Alguien se acuerda de ese ejemplo, el de los 9 puntos? O no lo conoce? Que No consiste, lo conozco. que consiste en unir esos 9 puntos. Esos 9 puntos hay que unirlos con 4 trazos rectos. Pongan 9 puntos, así como una cuadrícula, y los que ya se lo saben, pues ya lo van a saber qué onda, ¿verdad? Pero traten de unirlos, que estén unidos los 9 puntos, solamente con 4 trazos rectos. Por ejemplo, si yo hago 1, 2, 3, 4, me faltó este punto, ¿verdad? O sea, no se puede. Pues tienen y no hagan esto. Hagan y luego así una curva. No, el trazo curvo no vale. Ah, otra cosa, no pueden separar el lápiz de la hoja. No pueden hacer esto. 1, 2, y luego 3 y 4. Pues ahí sí con los 4 a los 9 puntos, pero no pueden separar el lápiz del papel. A ver si le sale o no le sale. O sea, que explique cómo o que lo muestre. Puedes ponerlo como imagen aquí en el chat. No, es que lo hice a mano. Ah, bueno, entonces si quieres decirme aquí cómo lo puedes, o no sé si puedas tomar control y dibujarlo aquí mismo. No tienes manera. Si quieres, dime, yo lo hago. ¿Cómo lo hiciste? Pues primero de la esquina superior izquierda, ¿De aquí? ahí dibujé una línea hacia abajo, pero un poco más, pasando un poco más, ahí. Ajá. Y después en diagonal toqué esos 2 puntos, pasando esos dos, y luego hasta ahí. Luego todo eso hasta la izquierda, y luego de ahí en diagonal. Es correcto. Así Ah, es. joder. Esa es la solución. Ajá. Esa es la solución. Y fíjense cómo lo explica. Dices, tienes 9 puntos y la instrucción es unirlo con 4 trazos rectos sin despegar el lápiz de la pluma. Digo, el lápiz de la pluma, el lápiz del papel o la pluma del papel. Y la explicación que da es que tratamos de buscar una solución, pero que está dentro del espacio, eh, en sentido figurado, dentro del universo que está en esos 4 puntos, pero no buscamos soluciones que están fuera de. Si nos enfocamos en este cuadrito, hemos visto que la solución es porque está fuera del espacio que ocupa eso. Entonces, en la lluvia de ideas, a veces desechamos cosas que nos pueden servir y precisamente la lluvia de ideas es para eso. Imagínate que yo tengo un cuarto y yo te digo, yo estoy aquí y quiero estar acá. ¿Cómo le hago para trasladarme de aquí para acá? ¿Sí? No te estoy diciendo si es por línea recta, si es con curvas, si es por arriba, si es por abajo, si es por por un riel.
si es volando, si es en un carrito, no te estoy diciendo nada, simplemente yo quiero que me des una idea de cómo llegar aquí, acá, ¿sí? Y tú me dices, por ejemplo, imagínense que yo les diga, ¿saben qué? Diséñame o dame una solución que cómo puedo hacerle yo para trasladarme de la posición inicial a la posición final. Y ustedes me van a preguntar, ¿tiene que tener ruedas? No te voy a decir si debe tener ruedas, porque si yo te digo que debe tener ruedas, entonces estoy limitando la lluvia de ideas. Oye, ¿puede ser eléctrico? No te puedo decir si puede ser eléctrico porque estoy limitando la lluvia de ideas. Las soluciones se evalúan ahora sí acá. Entonces llegamos con una lluvia de ideas y les digo, ¿saben qué? Es energizado. Pum, pum, empiezan a irse varias ideas que no requieren, no pueden ser energizadas o qué sé yo, ¿verdad? Pero no por el hecho de eliminar una idea signifique que esté mal. La debo de mantener, por eso es que se llama evaluación de conceptos, porque a lo mejor una parte de ese concepto a mí me va a servir para mi solución, ¿sí? Después de eso viene la arquitectura del producto, que es la parte física de cómo se tiene que llevar a cabo, eh, si es de alguna manera un modo integral o un modo por separado, modular. Bueno, esto tiene que ver con la arquitectura del producto. Les pongo un caso que es el caso, por ejemplo, de la, de la bicicleta, ¿sí? La bicicleta, las de carreras, que se conocen así, al asiento, ¿verdad? Antes traían los cambios aquí, traían dos palanquitas. No sé si alguien alcanzó a ver eso, pero aquí traía unas palanquitas en el marco, que eran los frenos, y acá en los manubrios estaban las palancas para los frenos, ¿sí? De acá se activaban los frenos. Entonces, esto era un diseño modular, porque el frenado se daba acá y los cambios se activaban aquí en el marco. Después, se eliminaron estos cambios aquí y se pusieron acá, en los manubrios. Manubrios. Y entonces desde acá controlaban ustedes los cambios, pero también los frenos. Y entonces el modelo o la arquitectura del producto se hizo más integral y no modular. ¿Sí me explico? Entonces, esta arquitectura es también muy importante para saber es que lo vas a poner, eh, cómo va a ser el arreglo físico, para llevar a cabo las funciones específicas. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, si el diseño de tu producto, de tu sistema es lineal o está en forma un poquito más modulada así, ¿sí? No sé, o sea, todo esto tiene que ver ahí en esa arquitectura del producto, embodiment design. La configuración del diseño, que es propiamente lo que hemos visto nosotros, materiales, proceso de manufactura, modelado de partes, es aquí donde está nuestra materia. Y es quizá, si a mí me dijeran, coloréame un porcentaje de lo que vamos a ver nosotros en esta parte, yo les diría sin jugar, ¿qué es esto? Que a lo mejor me la bañé. ¿Sí? Puntito, un cuadrito. Si aquí le damos un zoom, este sería el diseño. Entonces estamos inmersos dentro de un universo, ¿sí? Ya quitando todo lo que acaba de rayar. Si yo quito todo esto que les expliqué acá, para que no se vea tan contaminado. Es el ejemplo de los 9 puntos, está muy padre. Hay muchos ejemplos así como de ese carácter, pero tienen su porqué del existir, ¿eh? No crean que nada más a alguien se le ocurrió nada más para perder tiempo. Eh, Esto es el diseño. Y nosotros estamos aquí. Diseño de elementos de máquinas. Entonces, es muy poco, por eso yo les digo, es una introducción a lo que viene siendo el diseño en general, ¿sí? De hecho, este es diseño en ingeniería, ¿sí? Después viene el diseño paramétrico, que ya son las partes finales con sus tolerancias, las dimensiones finales que debe tener el producto, y después el diseño detallado, que se tiene que hacer una matriz de decisión de resolución más adecuada para que el producto ya, ahora sí, va para afuera. Les digo, esto responde al concepto de Engineering Design, ¿sí? Esto es un libro como tal. De hecho, el autor es Dieter, es de McGraw-Hill.
Si alguien, escuchen bien, esto es bien importante, si alguien ha tomado la decisión de irse por el área de diseño mecánico, esta es su Biblia. ¿Sí? O sea, este lo tienen que saber sí porque sí. Pero no lo van a hacer como los católicos, ¿verdad? Yo soy católico, ¿eh? No piense que estoy echando a los católicos. De que tenemos nuestra Biblia y no la leemos. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero yo en lo particular no la he leído por completo. Solamente me metí un poquito en el tema del Apocalipsis. Pero el libro de diseño e ingeniería es la Biblia del diseñador. O sea, se lo tiene que leer sí porque sí. Y no se lo van a dar en ninguna clase, ¿eh? Ojo, no se ve en ninguna clase esto. Esto ya es dependiendo, yo siempre les he dicho, porque a veces me preguntan, oye, ingeniero, es que, ¿qué más puedo hacer para tener más conocimiento? Porque tengo miedo de ir a prácticas y no saber qué decirles. Ah, bueno, imagínate que tú te lees el libro de diseño e ingeniería de Dieter, entonces dices tú, bueno, ya tengo un conocimiento adicional a lo que me están enseñando en clases y no nada más me quedo con lo que me están dando en clases y eso es sumamente importante, ¿eh? Entonces este libro sí o sí lo tienen que leer los que se quieran ir por el área de diseño. Para una máquina, la definición de la Real Academia de la Lengua Española dice que es cualquier artificio que sirve para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. Eso es una máquina. Pero el que se considera el padre de la mecánica, de los mecanismos, Marco de Vitruvio, define a máquina como una combinación de sólidos resistentes dispuestos de manera que obliga a las fuerzas de la naturaleza a efectuar trabajo, produciendo ciertos movimientos de respuesta en función de movimientos ejecutados y previstos. Vuelvo a repetir, combinación de sólidos resistentes, en donde pueden haber muchos tipos de elementos que van aquí, manivelas, bielas, volantes, discos, pistones, una serie de cosas que conocemos, ¿verdad? Que están dispuestos, o sea, que están puestos de manera que obligan a las fuerzas de la naturaleza a efectuar cierto trabajo. Esto es lo que que se define como una máquina. Creo que es la que más se adecua para nosotros. Los elementos de una máquina, según la función, por ejemplo, puede ser tornillos, remaches para el tema de estar unidos, aparte de los pegamentos, elementos para transmisión de movimiento rotatorio, como son los árboles de levas, los engranes, las correas y poleas, las cadenas y ruedas, cables y poleas y ruedas de fricción. Elementos para transmisión de movimiento no rotativo, como manivelas, bielas, pistones, levas y seguidores. Elementos de soportes, como son los bastidores, cojinetes, rodamientos o ejes. Ahí están un poquito divididos. Los de carácter hidráulico neumático, cilindros, válvulas, bombas. Y elementos de sistemas de control, que está entrando mucho esto con el tema de la automatización y lo que viene siendo esta industria 4T, perdón, industria 4.0, perdón, es sensores, mecánicos, eléctricos. El chiste es automatizar, pero automatizar no por automatizar, sino automatizar teniendo un control del sistema. Imagínense la suspensión de un automóvil, ¿sí? Está el automóvil y tiene su sistema de eh, rigidez y amortiguamiento a la carrocería, ¿sí? Este valor de rigidez puede ser variable y el valor del amortiguamiento puede ser variable, es decir, que se puede ajustar siempre y cuando tengan un control. Porque si ustedes ponen un resorte tiene una constante de que no varía, no es variable. De hecho, aquí se mete un poquito en un concepto medio raro. Una constante variable, está medio raro, ¿verdad? Pero es la constante de rigidez. Oye, que la constante la voy a dejar como tal, no la voy a mover, pero sí me voy a mover el amortiguamiento, porque así lo requiere. Oye, pues resulta ser que para un camino medio sinuoso voy a emprenderle un control de amortiguamiento estable, no lo voy a mover. Pero para condiciones de terreno un poquito más inestables, esto sí lo voy a variar y lo voy a cambiar a otra configuración para que el automóvil no vibre y oscile tanto en esta condición, a diferencia de esta condición. Entonces, debe de haber un control, cuyo control se tiene que
diseñar, ¿sí? Y que sense el automóvil esta condición de trabajo, por así llamarla, o de terreno, y que sense y de alguna manera mande a activar o desactivar elementos que van como parte de la suspensión. Eso es, y aquí entran el tema de los algoritmos. Ahorita, aunque no lo crean, una de las competencias necesarias que ustedes deben de tener es saber programar. A lo mejor no ser expertos en programación, pero sí al menos tener las bases fundamentales de cómo programar, sea animes o sea animes, ¿eh? Los materiales. Se requiere para el diseño rigidez o elasticidad de un material y por deformación se requiere la resistencia del material. Hay una prueba que se llama el ensayo de tensión, que se le llama la prueba madre, porque de aquí pueden obtener mucha información. Y grafico esto contra esto, X contra Y, y aquí voy a graficar la deformación unitaria contra el esfuerzo. Resulta ser que para un material dúctil voy a obtener esto. Una línea de proporcionalidad cede y falla, ¿sí? Que hay una curva real y una curva ingenieril. Esta es la curva real y esta es la curva ingenieril. ¿Por qué la curva ingenieril va para abajo y por qué la curva real va para arriba? Este es el detalle, ¿sí? Una curva va para abajo y la otra curva va para arriba. Es porque la curva ingenieril se construye con estas fórmulas, donde el esfuerzo es la carga sobre el área original y la deformación es la deformación que se da sobre la deformación, la longitud original. Esta es deformación unitaria. Pero resulta ser que cuando el material cede, aquí, que es cuando cede, para ese entonces ya hay un cuello de botella en mi probeta. Ese que tengo aquí se genera un cuello de botella. Y este diámetro, el diámetro instantáneo, pues se ve reducido, ¿verdad? Y obviamente no estoy hablando de la misma área, pero aquí me está manejando en la misma área. Y cuando la máquina sensa que hay una afluencia ya del material, relaja la carga por el tema del impacto que se va a generar. Entonces, para la curva ingenieril se utilizan estas fórmulas y para la curva real se utiliza que el esfuerzo instantáneo es igual a la carga instantánea sobre el área instantánea. Y la información instantánea sería la longitud final instantánea menos longitud inicial, esa no es instantánea, entre longitud inicial. Entonces, al momento de relajar, sí, relajas la carga y dices tú, pues si relajo la carga, pues me voy para abajo, como dice la ingeniería. Sí, pero como también esta se disminuye, este tiende a ir aumentando entonces también el esfuerzo y llega hasta el esfuerzo de ruptura. Y dices tú, entonces, ¿por qué siempre nos enseñan la ingeniería y nunca nos enseñan la real? Bueno, porque realmente para los diseñadores esta área no tiene sentido. Este es el área que tiene sentido. El término importante para un material dúctil en diseño es la resistencia a la cedencia. Este es el tema importante, el término importante, la resistencia a la cedencia. Si nos vamos a la fatiga, utilizamos sí el esfuerzo último, pero realmente para el diseño el SY es el término importante. Si diseñamos bajo resistencia y no bajo deformación, que sería la otra. Aquí un material dúctil con sus zonas importantes, el límite proporcional, que es cuando se pide la proporción de la pendiente. El punto de cedencia, que está aquí, que es donde el material cede, obviamente con su respectivo esfuerzo de cedencia. El esfuerzo último, que es el máximo alcanzable, y después el de fractura, ¿sí? Y además de esto se puede obtener un área que es el módulo de Young, que me da mucha información, sobre todo para temas de deformación. Un material frágil se dice que carece de cedencia, pero hay una manera rápida de calcular esta cedencia que es mediante un offset, que consiste en trazar una línea paralela a una porcentaje de formación del 2%. Aquí un 2% de porcentaje. Pones esta línea paralela y donde cruza está el esfuerzo de excedencia. Pero no tiene sentido porque queda prácticamente pegado con esto. Ahora, otra de las características de un material frágil es que soporta más a la compresión que a la tensión.
Si aquí, por ejemplo, este vale, no sé, aquí este vale 10, muy probablemente el valor acá sea de 30. Porque la relación de un material frágil es que su esfuerzo último de compresión es mayor de 3 a 5 veces el esfuerzo último de tensión. No es una regla, es una aproximación de que, por ejemplo, si aquí yo tengo en tensión 10, entonces acá es 30, 40 o 50 o 35, pero está entre esa relación normalmente. Y eso es bien importante, o sea, soporta más, o sea, es más resistente a la compresión que a la tensión. Y eso es bien importante cuando estemos diseñando para saber si los esfuerzos que están presentes en la pieza están a tensión o están a compresión, para saber de qué manera lo podemos comparar. Para la mayoría de los materiales, la resistencia a la compresión es la misma que la tensión. Para materiales, ojo, aquí dúctiles. Aquí le faltó. Dúctiles. Cuando se tienen diferencias sustanciales entre resistencia a la tensión y compresión, deben definirse por separado, SUT y SUT. Cuando tú ves en tus propiedades mecánicas del material que te dice el SY vale tanto y el SU vale tanto, significa que la tensión es igual a la compresión. Si no son iguales, entonces se los tiene que declarar el SYT es tanto y el SYC es tanto. O sea, te tiene que poner la letra de lo que si está tensión o compresión. Los materiales dúctiles, aquí tenemos algunos de los materiales dúctiles como los metales y polímeros, que son los más comunes. Tienen la misma fuerza, esfuerzo de tensión que compresión. Esa es una regla que para la mayoría de los dúctiles. Y para la practicidad se considera que estos materiales fallan con respecto al punto de excedencia. Esto es bien importante. O sea, yo comparo contra SY, no contra SUT. Y muchos dicen, es que el material va a fallar, pero en otro no. No, es que el hecho del concepto de falla no es que la probeta truene, es que ha sobrepasado su límite de proporcionalidad y por ende voy a tener deformaciones permanentes que no me sirven para el diseño de mi pieza, porque yo necesito que no haya deformaciones permanentes. X. Ahí están los materiales, los frágiles. Y aquí una comparativa de un frágil contra un dúctil. No es una regla, ¿eh? No es una regla que el frágil sea más resistente que el dúctil. Hay materiales dúctiles muy resistentes. Pero sí lo que es la curva por debajo de esa área, el área por debajo de la curva de ese material, probablemente sí le gane a esta otra área. Y toda esa área se llama tenacidad. Toda el área debajo de la curva antes de la ruptura es tenacidad. Toda el área debajo de la curva de la zona elástica es resiliencia. La dureza, la resistencia material a la penetración, se puede medir en Rowell o en Brinell. No los vamos a usar, pero debemos de conocerlo. Y el sistema de designación de materiales para hierro, aceros, metales ferrosos, aluminio, magnesio, todos tienen una designación, ¿sí? Por ejemplo, G son aceros al carbón, aluminio, C a lesiones de cobre. Por ejemplo, el E10, que es al carbón plano, así normalmente se le dice, o carbón o sin aliar. Este con níquel, manganeso, más níquel. Acá tenemos cromo. Y ahí tenemos diferentes aleaciones con sus diferentes designaciones. No es necesario que nos las aprendamos, ¿eh? Simplemente saber que están ahí. Y aquí tenemos una gráfica de acuerdo al módulo de Young que se tienen gigapascales de los diferentes tipos de materiales. ¿Sí? Y esta es la mayoría parte de los materiales que trabajamos, aceros de bajo carbono. Los de alto carbono deben ser un poquito más para la derecha. Aquí están las aleaciones de titanio, que se podría decir que es más resistente, sí, en ciertas cosas, no en todas, a los aceros. Aleaciones de cobre, de hierro vaciado, etc. Entonces, aquí es una grafiquita que nos puede servir, pero sobre todo para el tema de las deformaciones en los materiales. Para resistencia no tanto.